Bienvenidos a la clase de comportamiento organizacional. Quien les habla, la profesora Rosalinda Gómez. Vamos a iniciar esta clase desarrollando el concepto de comportamiento organizacional. Diversos autores y académicos, muchos de ellos especializados en administración de empresas, mercadotecnia y liderazgo corporativo, se han preocupado por darle un marco teórico a este concepto. Para Stephen Robin, un autor estadounidense de libros de gestión empresarial, nos aporta este concepto. Él nos indica que es un concepto de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Mientras tanto, los académicos como David, como John Newstrom, también estadounidenses, lo definen como el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Como ven, el comportamiento organizacional es mucho más que la interacción entre trabajadores, grupos y estructuras de una empresa, pues se ocupa del análisis de cómo estas variables influencian el desarrollo del talento humano y el funcionamiento en general. Este concepto y todos sus elementos se aplican y adoptan con filosofía con un fin mayor: promover el desarrollo humano dentro de las empresas y organizaciones. Seguidamente vamos a desarrollar las funciones del comportamiento organizacional. Aunque se dice de forma sencilla, el estudio de las interacciones de los grupos y de las estructuras y su impacto en el comportamiento de una organización resulta una labor compleja. Se trata de un riguroso trabajo de investigación constante que se realiza para cumplir con determinados objetivos fundamentales para las organizaciones, su gestión y el desarrollo de sus miembros. Es por ello que dentro de las funciones del comportamiento organizacional tenemos las siguientes: describir, comprender, predecir y controlar. Describir es uno de los enfoques de la aplicación del comportamiento organizacional. Como concepto es conocer a ciencia cierta cómo se desenvuelven e interactúan las personas dentro de la empresa o institución. Las investigaciones y estudios sobre esta área nos deben brindar los elementos suficientes para describir detallada y sistemáticamente el comportamiento de los miembros de la organización. Comprender. Una vez que se describe la manera en que se comportan las personas que integran la organización, es momento de hacerse una gran e importante pregunta: ¿por qué actúan así? Encontrar el origen y los motivos del comportamiento del equipo humano y sus miembros es uno de los objetivos del comportamiento organizacional. Predecir. Aplicar este concepto no solo sirve como retrospectiva, además ayuda a mirar hacia el futuro. Al comprender cómo se comportan los individuos y la razón de sus formas de actuar, podrán hacer proyecciones sobre cómo los empleados podrían cultivar competencias laborales importantes dentro de un periodo de tiempo determinado. Controlar. La comprensión del comportamiento de los individuos permite tener mayor control, eso sí, parcial y no total, de las actividades humanas en el entorno laboral. Para cumplir estos objetivos, lógicamente se necesita de las investigaciones y datos sólidos que también debemos buscar en el ámbito digital y electrónico. La transformación digital y los nuevos canales de comunicación hacen que ya no sea suficiente la observación, el análisis físico y la evaluación del expediente de cada uno de los empleados. Por ejemplo, es importante evaluar las interacciones, los contenidos y usos que le dan los trabajadores a las redes sociales y métodos de interacción interna. Seguidamente vamos a mencionar cuáles son los elementos del comportamiento organizacional. Dentro de ellos se destacan las personas, las tecnologías, la estructura y el medio. Cuando hablamos de las personas estamos haciendo referencia
al talento más importante de toda organización, al talento humano. Las personas constituyen el sistema social de la organización. Las organizaciones deben fomentar la retención del talento y el compromiso de los empleados con la empresa. Por lo tanto, se debe tener en cuenta tanto al individuo como el grupo. Seguidamente tenemos la tecnología. La tecnología proporciona los recursos con los que trabajan las personas. Las relaciones laborales son o serán diferentes según el grado de implementación de las herramientas tecnológicas en la empresa. La estructura. La estructura define las relaciones oficiales en el interior de la organización. Para que el trabajo que desempeña cada trabajador esté coordinado con el resto de su equipo, debe existir una estructura general. Si no existiera esta relación, surgen problemas de coordinación, de negociación y de toma de decisiones. Y el último elemento, el medio, o también conocido como entorno. El medio comprende los elementos externos. El entorno, todas las empresas están relacionadas con el contexto en el que se desarrollan, tanto interno como externo. Esto afectará significativamente en las actitudes de las personas y sus condiciones de trabajo. Una organización que conoce su entorno se adaptará mejor a él. A continuación vamos a hablar acerca de las disciplinas de apoyo del comportamiento organizacional. Dichas disciplinas sirvieron de base para el surgimiento del comportamiento organizacional. Como bien hemos venido mencionando, el comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento aplicada que se construye con bases en las contribuciones de diversas disciplinas del comportamiento, y dichas áreas predominantes son la psicología, la sociología, la antropología, la psicología social y la ciencia política. La psicología es tomada en cuenta como especialidad encargada del estudio del comportamiento humano. La sociología es tomada en cuenta como especialidad encargada del estudio del comportamiento de cada individuo para sus semejantes. La antropología hace énfasis esta especialidad que funciona perfectamente para entender cómo los valores y las habilidades de cada persona pueden resultar de buena manera para el desarrollo de las compañías. La psicología social es tomada en cuenta como especialidad para lograr combinar los estudios de la psicología y la sociología, la cual ayuda a conocer los aportes que cada individuo puede brindar a un entorno social. Y la ciencia política como especialidad encargada de estudiar los conflictos que pueden generarse dentro de las organizaciones y la distribución del poder para poder brindar el alcance del objetivo de cada miembro. Antes de explicar cuáles fueron las contribuciones de cada una de estas valiosas disciplinas, es importante que tengamos en consideración que el comportamiento organizacional está conformado por 3 niveles: el nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional. Cuando hago referencia al nivel individual, estoy haciendo referencia a que los individuos entran en una organización y cada uno es diferente. La gente entra en las organizaciones con ciertas características que influyen en su comportamiento en el trabajo. Las más obvias son las características personales como la edad, el género, el estado civil, características de la personalidad, de las actitudes y los niveles básicos entre ellos. Cuando hablamos de nivel grupal, la gente en grupo es más que la suma total de todos los individuos que actúan a su manera. La gente cuando está en grupo es diferente su conducta que cuando está sola.
Los individuos en grupo son influenciados por los patrones de comportamiento que se espera que muestren, por lo que el grupo considera como estándares aceptables del comportamiento y por el grado en el cual los miembros del grupo están unidos entre ellos. Y el nivel organizacional. El comportamiento organizacional alcanza su máximo nivel de complejidad cuando agregamos una estructura formal a nuestros conocimientos previos del comportamiento del individuo y del grupo. Las organizaciones son más que la suma de los grupos que lo integran. Muy bien, joven. Una vez aclarado entonces el comportamiento organizacional tiene 3 niveles que acabo de mencionar: el nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional. Ahora sí procedo a darles a conocer cuáles son las contribuciones de cada una de estas disciplinas. Era importante que supiéramos diferenciar estos tipos de niveles para saber cuál fue el aporte hacia cada una de ellas. Vamos a iniciar entonces con la psicología. La psicología, su contribución está dirigida a la unidad de análisis individual. Su contribución se basó en el aprendizaje, en la evaluación de desempeño, en la motivación, en la medición de actitudes, en la personalidad, selección del empleado, en la percepción, diseño del trabajo, en la capacitación, tensión del trabajo, eficacia en el liderazgo, toma de decisiones individual y satisfacción laboral. La psicología fue una ciencia que dio valiosos aportes que sirvieron de base al comportamiento organizacional, porque nos permitieron determinar, por ejemplo, que los empleados no se motivan siempre de la misma manera. Hay personas que se motivan de manera intrínseca y otras de manera extrínseca. Nos permitió determinar que existe diferentes tipos de personalidad y que de acuerdo al tipo de personalidad puede tener correspondencia con el cargo que se va a desempeñar. Nos ayuda a determinar que todos los empleados tienen diferentes tipos de percepciones. Nos ayudó a crear herramientas para capacitar. Nos ayudó a crear herramientas para tener el manejo sobre el estrés laboral basada en la atención del trabajo. La sociología como ciencia, su contribución fue dirigida a 2 unidades de análisis, como pueden observar, a la unidad de análisis de grupo y a la unidad de análisis de sistema organizacional. Vamos con la contribución con respecto al nivel de análisis grupal. Se basó en dinámicas de grupo, en poder, en las formas de cómo trabajan los equipos de trabajo, los tipos de conflictos, por ejemplo, los conflictos funcionales, los conflictos disfuncionales, la comunicación, wow, un valioso aporte, porque tenemos diferentes tipos de comunicación que se presentan dentro de las organizaciones. Tenemos diferentes tipos de comportamiento intergrupal. La contribución de la sociología con respecto al sistema organizacional se basó en la teoría de la organización formal, el cambio en la organización, los tipos de cultura de organización, la burocracia y la tecnología. Seguidamente, tenemos que la psicología social, su aporte única y exclusivamente fue dirigido a la unidad de análisis de grupo a través del cambio de comportamiento, cambio de actitud, toma de decisiones, también la comunicación, los procesos de grupo. Por su parte, la antropología, pues su contribución fue dirigido a 2 unidades de análisis, la unidad grupal y la unidad organizacional. Con respecto a la unidad grupal, su contribución se basó en los valores comparativos, actitudes comparativas, análisis transcultural. Y el aporte con respecto al sistema organizacional se basó en la cultura organizacional, en el ambiente organizacional. Y por último, la ciencia política, su contribución solamente fue dirigida hacia la unidad de análisis organizacional, basándose a través del conflicto, las políticas intraorganizacionales y el poder. A continuación vamos a desarrollar las variables independientes del comportamiento organizacional.
es importante que tengamos en cuenta que estas variables independientes también son conocidas como características biográficas. ¿Y qué son estas características biográficas? Bueno, son características personales que son objetivas y cuya obtención es fácil mediante registros del personal. Las principales características biográficas o variables independientes son la edad, el sexo, el estado civil y la antigüedad. La edad es el número de años que una persona ha vivido y la generación en que nació. El sexo es el sexo biológico, hombre-mujer. El estado civil es la situación de la pareja como individuo, si es casado, si es soltero, si es viudo. Y la antigüedad es el tiempo de experiencia. Ahora vamos a hablar de las variables dependientes. Dentro de las variables dependientes tenemos la productividad, la rotación, la satisfacción laboral y el ausentismo. Tengan presente ya que hablamos de las variables independientes, que es la edad, el sexo, el estado civil y el género. Ahora vamos a desarrollar las variables dependientes. Y dentro de las variables dependientes tenemos la productividad. La productividad mide la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo, así como los recursos utilizados para obtener dicha producción. Por lo tanto, la productividad laboral es la relación entre el trabajo desempeñado o los bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que se ha utilizado para obtener dicha producción. La productividad laboral es una medida muy importante para toda organización. Esta además se encuentra estrechamente ligada al crecimiento y al desarrollo económico. Como pueden visualizar aquí en la lámina, es una medición del rendimiento que incluye la eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de eficacia me refiero al logro de las metas. Cuando hablamos de eficiencia me refiero a la relación entre el resultado eficaz y el insumo requerido para lograrlo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante medir la productividad laboral? Bueno, jóvenes, medir la productividad laboral es muy importante para toda organización. Entre otras razones, a continuación les voy a mostrar de por qué es importante medir la productividad de los trabajadores en la empresa. Primero, porque nos permite localizar qué situaciones no dejan incrementar la productividad, porque nos permiten anticiparnos a situaciones no deseadas. Nos permite comprobar el efecto de las políticas y estrategias utilizadas. Nos permite controlar las posibles desviaciones que se producen y nos permite conocer mejor la empresa y a cada uno de nuestros empleados. Otra interrogante sería, ¿cómo mejorar la productividad laboral? Si lo que queremos es incrementar el nivel de productividad laboral en nuestra empresa, pues podemos señalar algunos factores que nos pudieran servir de apoyo. Pudiéramos, por ejemplo, fomentar un buen clima laboral, aportar flexibilidad en el trabajo, permitir la conciliación laboral, desarrollar un buen sistema de comunicación, motivar a los empleados en las empresas, adaptar el entorno a las preferencias del trabajador. La segunda variable dependiente se denomina rotación. Mediante el proceso de rotación de personal, hay trabajadores que son contratados, que serían las entradas, y hay trabajadores que son despedidos, que serían las salidas. Esto se puede deber a diferentes causas que vamos a ver más adelante. En cualquier caso, la idea fundamental de la rotación del personal es que hay cambios en el personal. Si hay una alta tasa de rotación en el personal, está cambiando. Si hay una baja rotación, el personal apenas está cambiando. Aunque suele relacionarse a procesos de entrada y salida de trabajadores en la empresa,
También podemos considerar rotación de personal a los procesos de alteración o modificación de los puestos de trabajo. Entonces podemos decir que la rotación de personal es el proceso por el cual una compañía reemplaza a uno o a varios empleados, o son movimientos de entrada y salida de trabajadores que no se deben a procesos de salidas naturales como la jubilación o el fallecimiento. Tenemos también los tipos de rotación de personal. La rotación del personal no es un proceso inamovible, por lo que se puede considerar una sola forma de hacerlo, es decir, los procesos de rotación pueden darse de diferentes formas, generando una relación de tipo de rotaciones, los cuales son aplicadas por las empresas. Dentro de ellas tenemos la rotación voluntaria. ¿A qué se refiere? La rotación voluntaria es aquella que es motivada por el propio empleado, es decir, donde el empleado es el que solicita la baja por el motivo que sea. La rotación involuntaria es aquella en la que la empresa es la que toma la decisión de que el empleado abandone o cambie la posición en la empresa. La rotación interna es aquella en la que no existe una desvinculación entre el empleado y la empresa, es decir, el empleado cambia de puesto de trabajo. Y la rotación externa es aquella en la que entra o sale un empleado, es decir, aquella en la que se produce una desvinculación o vinculación de un trabajo y la empresa. Aquí también es importante que tengamos en consideración, por ejemplo, cuál sería la ventaja de mantener una tasa alta de rotación. Por ejemplo, los cargos públicos. Sería importante o es importante tener en consideración la alta tasa de rotación para no crear vicios en los puestos de trabajo. Una desventaja de una alta tasa de rotación sería que se incrementan los gastos de captación y capacitación de nuevos empleados. Seguidamente tenemos la siguiente variable dependiente denominada ausentismo. También se conoce como el absentismo laboral, que sencillamente consiste en el abandono del lugar de empleo y de los deberes inherentes al mismo. También puede ser definido como la ausencia de una persona en su puesto de trabajo durante las horas que debería estar presente. Básicamente, jóvenes, el absentismo laboral ocurre cuando un individuo no va a trabajar y no cumple con sus responsabilidades. Como veremos más tarde, existen diferentes tipos de absentismo. No obstante, antes vamos a realizar una breve, introducción de la problemática que supone para las empresas. El absentismo implica un dilema importante para las compañías debido a los costos económicos, a los conflictos organizativos que conlleva. Asimismo, podría llegar a provocar una importante reducción de la productividad. Por todo ello, el control y la gestión del ausentismo serán tareas de las que deban ocuparse los departamentos de recursos humanos para así reducir a lo máximo el número de ausentismo. Aquí es importante que ustedes, como futuros administradores, pues diseñen estrategias, qué tipo de estrategias se pudieran implementar para reducir esa tasa de ausentismo, qué es lo primero que deberían hacer, qué deberían aplicar para disminuir esa tasa. Tenemos como tipos de absentismo el previsibles y justificados. La empresa, en este caso la empresa ha sido informada, por lo que este tipo de absentismo puede ser controlado. Nos referimos a casos como permisos legales, retribuidos, la compañía sigue pagando al empleado, enfermedades comunes con baja de incapacidad laboral transitoria, accidentes de trabajo con baja laboral, permisos no retribuidos para asuntos personales. En este último caso, la firma puede recordar el sueldo del colaborador por su tiempo de ausencia o considerar que se está consumiendo días de vacaciones a los que tiene derecho por ley. El otro tipo son los no previsibles y sin justificación. Consiste en abandonar el puesto de trabajo y sin el permiso de la empresa, por ejemplo.
Y el presencial, el empleado acude a su puesto de trabajo, pero no desempeña sus funciones. En lugar de ello, puede ocurrir que realice actividades impropias de su ocupación, como visitar páginas web, consultar el correo, con fines personales, con claros ejemplos de ascetismo presencial. Y por último tenemos la variable dependiente satisfacción en el trabajo. La satisfacción laboral es el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y condiciones de trabajo. Tenemos factores que favorecen la satisfacción laboral. Además de lo anteriormente expuesto, pues existen estos factores de bienestar y sensaciones positivas de los empleados. Por ejemplo, contratar a las personas adecuadas para cada puesto, crear lazos con los trabajadores, contar con un sistema de incentivo, promover el trabajo en equipo y la formación adecuada, crear espacios de descanso, de desconexión, donde los empleados puedan charlar mientras tomen agua o un buen café. Tomar, por ejemplo, unos minutos de coffee break. Los factores de insatisfacción que influyen en el sentido contrario, es decir, provocan la insatisfacción laboral y sus temibles consecuencias, lo que hace que el trabajador no se siente involucrado con el proyecto general de la empresa, comete errores, baje la calidad del trabajo y los mejores talentos acaben marchándose a la competencia, son el salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es fundamental que reciba una buena remuneración, un salario alineado con su formación, experiencia, capacidad, funciones, responsabilidad. A continuación se les presenta la siguiente tabla con la intención de que se efectúe una relación entre las variables independientes y las variables dependientes. Aquí tenemos entonces las variables independientes y las variables dependientes. Vamos a hacer la interrelación. Como pueden observar, la edad. ¿Cómo se va a hacer la relación? Vamos a pensar de la siguiente manera. A mayor edad, mayor o menor productividad. En este estudio que se realizó, se llegó a la conclusión que a mayor edad se disminuye la productividad con el aumento de la edad. A mayor edad, con respecto a la rotación, las personas no cambian de trabajo. Entre más edad tenga el individuo, la persona se vuelve más estable en su puesto de trabajo. A mayor edad, mayor satisfacción, pero sobre todo en aquellas personas que son profesionales, por lo menos hasta los 70 años, porque les satisface, y disminuye en las personas no profesionales en su edad mediana y aumenta cuando tienen más edad. A mayor edad, aquí tenemos que tener cuidado con el ausentismo. Por ejemplo, este estudio indicaba que entre más vieja la persona o a mayor edad, menos faltas evitables tendrá que los jóvenes, pero su tasa de ausentismo es alta en lo que respecta a las faltas inevitables. En conclusión, a mayor edad, mayor faltas justificables, porque, por ejemplo, el periodo de recuperación de una persona de edad avanzada es mayor y su ausencia justificada es mayor. Pero a mayor edad, menor ausencias injustificadas. Con respecto al género o al sexo, el hecho de ser hombre o mujer no te califica como más productivo, ¿sí? Este estudio nos indica que casi no hay diferencia. Con respecto a la rotación, dicen que las mujeres tienen pues mayor rotación y otros dicen que no se establece ninguna diferencia, digamos, ese tipo de postura. Con respecto a la satisfacción, el hecho de que sea hombre o mujer, eso no afecta el nivel de satisfacción con tu puesto de trabajo. Con respecto al ausentismo, las mujeres tienden a faltar más que los hombres, aunque dicen que los motivos por los que falta es el hogar. Ahora el hombre también pues dedica un poco de tiempo en la ayuda con ellas, donde se preocupan más, así que esto ayudará a disminuir las faltas de la mujer. Pero por lo general las mujeres tienen, digamos, mayor ausencia justificada, pues ellas son las personas que
que son los que van a la escuela con los niños, a los médicos, más que los hombres. Con respecto al estado civil, pues con la productividad no hay ningún tipo de investigaciones. El hecho de ser hombre, perdón, de ser soltero, casado, no te garantiza que sea más productivo, ¿sí? Con respecto a la rotación, los casados rotan menos que los solteros. ¿Y por qué será este fenómeno? Porque los casados, digamos que tienen un poquito más de responsabilidad, de compromiso con el trabajo. Con respecto a la satisfacción, los casados son más satisfechos que los solteros. Con respecto al ausentismo, los casados faltan menos que los solteros. Con la antigüedad dicen que el hecho de ser el más antiguo no implica que sea el más productivo, ¿ves? Con respecto a la rotación, el que tiene mayor antigüedad pues es el que promueve la rotación. De hecho es esa persona que capacita al personal que va y viene. Con respecto a la satisfacción no hay ningún tipo de investigación y pues a mayor antigüedad digamos que casi nunca faltan a su trabajo porque generan un nivel de compromiso mayor. Más o menos esta es la dinámica que se pretende establecer entre estas variables dependientes y independientes. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la personalidad. En términos de psicología, toda persona tiene un yo privado, el yo que no le revela a los demás, y un yo público, el yo accesible a los demás, denominado por algunos autores como máscaras, que se manifiestan en los rasgos de la personalidad. La personalidad se constituye con los rasgos o características fundamentales de la persona que perduran a lo largo del tiempo y que explican las pautas uniformes de respuesta ante situaciones cotidianas. Aquí nos encontramos con una pequeña definición. La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas, sociales que reúnen un individuo y que lo hacen diferente y único del resto. En psicología, los rasgos de la personalidad explican el qué, el por qué y el cómo del comportamiento. La personalidad también puede ser entendida como la combinación de características físicas y mentales que le dan al individuo su identidad. Esta interpretación hace de cada persona un ser único, producto de factores que determinan la personalidad. ¿Y cuáles son estos factores o cuáles son estos determinantes de la personalidad? La herencia, el ambiente y la situación. Herencia son los factores que quedan determinados por la concepción de un nuevo ser, como por ejemplo la estatura física, el atractivo del rostro, el sexo, el temperamento, la composición y los reflejos musculares, el nivel de energía, los ritmos biológicos. El ambiente es la cultura, son las condiciones del temperamento, las normas de familia, amigos, grupos sociales y el ambiente en el que está expuesto el individuo y la situación. Las diferentes demandas de los distintos eventos donde participa el individuo que dan origen a diferentes aspectos de la personalidad o que pueden modificarlo, especialmente cuando se desarrollan respuestas que muestran tener éxito. La personalidad es un predictor de la conducta organizacional, determina el éxito o el fracaso, que ha sido objeto de estudio para muchas investigaciones, quienes han proporcionado diversas teorías para comprender la relación entre la personalidad y el comportamiento en el trabajo. ¿Sí? Y de estas teorías destaca la teoría de los atributos de la personalidad, la teoría de las 5 dimensiones de la personalidad, la teoría de la correspondencia de la personalidad del puesto. Una que creo que la más resaltante y la que quiero explicar en la clase del día de hoy es la teoría de los atributos de la personalidad. Esta teoría de los atributos de la personalidad la conforma el locus o sitio de control, el maquiavelismo, la autoestima, el autoritarismo, la disposición a correr riesgo, la personalidad tipo A y tipo B.
Esta teoría ha determinado atributos de la personalidad, que son pronosticadores, por decirle de alguna manera, son pronosticadores poderosos del comportamiento en las organizaciones. Y se plantean dos extremos de un continuum para cada atributo. Por ejemplo, cuando hablamos de locus o sitio de control, es el grado en que la gente se crea expectativas generales respecto a su capacidad para controlar su vida. Esto determina dos tipos externos. Uno, el locus o sitio de control interno. Este corresponde a las personas que creen que lo que les sucede en su existencia es el resultado de su propio comportamiento y habilidades, o ambas cosas, su personalidad y esfuerzo. Y el locus o sitio de control externo se refiere a las personas que consideran que todo lo que pasa en su vida sucede en función de la suerte, del azar, del destino, de Dios, otros seres poderosos, ajenos al control, comprensión y manipulación. Son aquellos tipos de trabajadores que jamás van a aceptar la responsabilidad y siempre van a tener una justificación. Por su parte, el maquiavelismo se refiere al grado en que un individuo es pragmático, mantiene una distancia emocional y con este término se utiliza para designar a una persona que es manipuladora, abusadora del poder. Autoestima es una creencia sobre la valía de uno mismo basada en la autoevaluación total. Y, digamos, autoritarismo se designa la disposición de que debe haber diferencias de estatus y de poder entre los miembros de una organización, haciendo que la persona que califica con alto grado de autoritarismo presione a sus subordinados, las critique, vele por el cumplimiento estricto de las normas y reglamentos y no tolere la mínima muestra de desacato o discrepancia con sus órdenes y ejerce coerción. La disposición a correr riesgo, digamos que este atributo se refiere a cuando se tarda una persona en tomar una decisión y cuánta información requiere para decidirse. Aquellos dispuestos a correr riesgo toman decisiones más rápidamente y reúnen menos información para elegir. Y por último, la personalidad tipo A y tipo B. El atributo de personalidad tipo A define a las personas que tienden a sentirse muy competitivas, dispuestas a aceptar asignaciones, a hacer las cosas rápidamente y actuar siempre deprisa, mientras que el atributo de personalidad tipo B define a las personas que suelen ser más tranquilas, hacer las cosas de una en una y expresar sus opiniones. ¿Y cómo estos atributos explican y predicen el comportamiento de las personas en las organizaciones? Bueno, jóvenes, pues numerosas investigaciones han estudiado los atributos de la personalidad y su incidencia en el comportamiento organizacional, obteniendo conclusiones maravillosas. Por ejemplo, de los estudios realizados comparando individuos internos y externos, se obtuvo que los individuos más externos se sienten menos satisfechos con su puesto, tienen tasas más elevadas de ausentismo, se sienten más apartados en su trabajo y se comprometen menos con su puesto. También tienen menos probabilidades de obtener un empleo. Los internos, por otra parte, tienen iniciativa, buscan más información antes de tomar una decisión, están más motivados para los logros y se esfuerzan más por controlar su entorno. En cambio, los externos se quejan más, se inclinan más en seguir instrucciones. Por lo tanto, los internos se desenvuelven bien en tareas complicadas, como la mayoría de los puestos administrativos y profesionales, que requieren aprendizaje y un procesamiento elaborado de la información. Los internos sienten que el rendimiento conduce a los resultados. También perciben expectativas más fuertes de desempeño en cuanto a las recompensas, esfuerzo y desempeño que los externos. Además, los internos son más aptos para trabajos que requieran iniciativa e independencia. Los externos se inclinan más a seguir instrucciones. Por lo tanto, se desempeñan bien en puestos bien estructurados y rutinarios en los que el éxito depende mucho de obedecer las órdenes de otros. Los internos administran su desarrollo profesional más que los externos. De hecho, los internos se esforzarán más por conseguir los empleos que desea, aplicarán estrategias más específicamente para colocarse en los trabajos de su preferencia
Iniciarán más cambios de puesto, ascenderán más y percibirán la movilidad como consecuencia de los factores personales como las habilidades, la competencia, la experiencia y el desempeño más que la antigüedad o el patrocinio. Y para concluir la clase del día de hoy, les traigo una pequeña dinámica. Presten bastante atención y sigan las instrucciones. Elijan un dibujo que les parezca el mejor, el más agradable, porque les gusta la forma, el color, el tamaño. Es muy importante que escojan una figura. Esto me va a permitir determinar qué tipo de personalidad tiene cada uno de mis estudiantes. Por favor, no hagan trampa. Observen las figuras y anoten un número. ¿Sí? Estas formas fueron creadas por un psicólogo conductista y testeadas en todo el mundo durante varios años. Ellas presentan los 9 tipos básicos de personalidad. Así que bueno, tómense un minuto, escojan cuál es esa figura, cuál es esa forma, cuál es ese color, cuál es esa línea, cuál es ese trazo que les gusta, que les llama la atención, que les atrae, que se identifican. ¿Listo? Muy bien. A las personas o a mis queridos alumnos que escogieron el número 1, son personas introspectivas, son sensibles, son pensativos, te desentiendes contigo mismo más frecuentemente y completamente bien como con tu medio que la mayoría de las personas. Detestan las superficialidades, prefieren permanecer aislados que sufrir el impacto de un diálogo estéril, pero las relaciones con amigos son intensas y profundas, lo que te proporciona tranquilidad y armonía espiritual indispensable para que te sientas bien. No te preocupas por el aislamiento, aunque sea durante largos periodos de tiempo. Es una circunstancia que no te desagrada. Quienes escogieron la opción número 2 son estudiantes independientes, nada convencional. Ay, papá, despreocupados. Exigen libertad y vida sin compromiso, determina su destino, tienen talento artístico en el trabajo y en el ocio. Algunas veces tu impulso por la libertad te lleva a proceder de manera opuesta a lo que se espera de ti. Tu estilo de vida es altamente individualista, jamás imita ciegamente lo que es convencional. Al contrario, tratas de vivir de acuerdo con tus propias ideas y convicciones, aunque esto signifique nadar contra la corriente. Quienes escogieron la opción número 3 son estudiantes dinámicos, vigorosos, extrovertidos. Están muy inclinados a correr ciertos riesgos y asumir importantes compromisos a cambio de tareas variadas e interesantes. En contraste, actividades rutinarias tienden a ejercer efecto paralizante sobre ti. Lo que más aprecia es desempeñar un papel activo en los acontecimientos, procediendo así tu capacidad de iniciativa se torna significativamente acentuada. Escogieron la opción número 4, son estudiantes objetivos, equilibrados y armoniosos. Sí, ustedes. Valoran el amor y un estilo de vida simple y sin complicaciones. Lo que te rodeas te admiran porque tienen ambos pies firmemente plantados en el suelo y así se tornan dependientes de ti. Ofreces espacio y seguridad a los amigos íntimos. Tus dotes son consideradas humanas y cálidas. Rechazan lo trivial y lo extravagante, tienden a ser escépticos en relación a fantasías y modismo. Tu indumentaria tiende a ser práctica y discretamente elegante. La opción número 5 son estudiantes profesionales, pragmáticos y autoconfiables. Tienen pleno dominio de la vida, depositan menos fe en la suerte que en tus actos, solucionas problemas de modo simple y práctico. Tienes visión realista de los acontecimientos cotidianos y los manipulas sin duda. Gran parte de la responsabilidad en el trabajo te es conferida porque todos saben que pueden depender de ti.
Tu pronunciada fuerza de voluntad transmite autoconfianza a los otros. Jamás se sentirán totalmente satisfechos en cuanto no hayan realizado sus tareas. La opción número 6 son estudiantes tranquilos, prudentes, pacíficos. Menosprecian formalidades sin causar dificultades a otros. Tus amistades son hechas fácilmente, pero aprecias la privacidad y la independencia. Gustas distanciarte de todo y de todos, de tiempo en tiempo, para contemplar el significado de la vida y alegrarte contigo mismo. Necesitas espacio y por eso te refugias en lugares solitarios y bonitos. Pero no eres persona solitaria. Estás en paz contigo misma y con el mundo. Y gustas de la vida y de lo que ellos tienen para ofrecerte. Quienes escogieron la opción número 7 son estudiantes despreocupados, divertidos y alegres. Aman una vida libre y espontánea y tratan de disfrutarla en toda su plenitud, de acuerdo como dice el refrán, solo se vive una vez. Te muestras interesado y abierto a todo lo que es nuevo. Los cambios alimentan tu espíritu, nada es peor que cuando te sientes privado de tu libertad. Vives tu ambiente como algo versátil y simple en condiciones de brindarte con una sonrisa. La opción 8 son personas románticas, soñadoras, emotivas. Son sensibles, rechazan analizar los acontecimientos solamente con un punto de vista frío y racional. Solo te importa lo que los sentimientos te dicen como efecto. Avalas como significativo tener anhelos en la vida. Rechazas a quien desprecia el romanticismo y te dejas guiar solamente por la racionalidad. Rechazas cualquier limitación a la rica variedad de tus impulsos y emociones. La opción 9 son personas analíticas, confiables y determinantes. Tu sensibilidad representa lo que es duradero y de alta calidad. En consecuencia, gustas de rodearte de pequeñas preciosidades que descubres donde quieras que sean ignoradas por otros. Siendo así, la cultura desempeña un papel especial en tu vida. Contrario a tu estilo personal, elegante, exclusivo, libre de las fantasías, de los modismos. Lo ideal sobre lo cual basas la vida es el placer asociado a la cultura. Valorizas un cierto nivel de cultura en las personas con quienes se asocian. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Quien estuvo con ustedes, la profesora Rosalinda Gómez. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda. Nos vemos en una próxima oportunidad.